Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de la tabla periódica de los elementos químicos. Es uno de los primeros temas de la química y que son de importancia, en la cual tenemos que enfocarnos todos los días y constantemente vamos a ir identificando todos los elementos de la tabla periódica y posteriormente se van a ir dando cuenta de cómo cada uno de estos elementos que aparecen en la tabla periódica, que son aproximadamente 118 elementos existentes en la tabla periódica, cómo se van formando unos con otros y de esta manera obtener a lo que llamamos compuestos. Tenemos que tener bien definido lo que es un elemento. Pero antes de entrar de lleno a la tabla periódica, les quiero platicar un poquito sobre la historia de la química. Les quiero platicar sobre cómo inició la química y quién fue el padre de la química, quién fue el principal personaje que se hizo famoso, o mejor dicho, fue el pionero de la química. Esta personita fue Antoine Lavoisier. Él fue un químico francés, el cual se preocupó por saber de qué trataba toda la composición de la materia que estaba a su alrededor. Esta persona, Lavoisier, se consideró el padre de la química porque él descubrió la conservación de la masa y descubrió otras leyes de la química a partir de la combustión. ¿Qué quiere decir combustión? A partir de la quema de algunos materiales. Bien, una de las aportaciones que él hizo, dijo que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando tenemos una materia o un material, no se va a crear ni se va a destruir, se va a transformar. Esto lo podemos ver mediante un ejemplo, puede ser la electricidad. Nosotros adquirimos la electricidad, pero no se crea ni se destruye, sino que se llevó a cabo una transformación a partir de ciertos procesos en donde transformamos lo que es el carbón a partir de la combustión y mediante un mecanismo de un transformador se pudo llegar a lograr la electricidad. Esto fue lo que él comentaba, que es uno de los ejemplos que podemos mencionar mediante su aportación, su principio, que dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, Lavoisier, él dijo que a través de la conservación de la masa, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, él llevó a cabo un experimento muy importante. Este experimento llevó a cabo mediante un papel, un pedazo de papel, el cual lo quemó. Tenemos un pedazo de papel sin quemar y un pedazo de papel quemado, hecho cenizas. Y él se preguntaba, ¿qué pesa más? Si el pedazo de papel que no está quemado o el pedazo de papel que sí está quemado. Muchos creían que pesaba lo mismo, que no pasaba nada, pero realmente había una diferencia. Bueno, una de las diferencias era que se veía quemado y otra de las diferencias del otro papel, pues es que no estaba quemado. Pero existía una diferencia, no pesaba lo mismo, a pesar de que era el mismo papel, no pesaba lo mismo. ¿A qué se debe eso? Se debe a que nuestra hoja de papel que no está quemada sigue conservando sus propiedades. Sin embargo, se transformó a pasar de un pedazo de papel a un pedazo de cenizas. ¿Y qué pasó con las cenizas? Pues a partir de la combustión recuerden que se necesita oxígeno para poder llevarse a cabo una combustión y esa combustión pues se lleva a cabo a partir del fuego. Entonces al quemarlo, lo que incorporó dentro de esas cenizas es oxígeno y dentro del oxígeno pues se generan ciertos gases como el dióxido de carbono que se van a la atmósfera. Entonces no pesa lo mismo. ¿Y qué podemos concluir que pesa más, si la hoja simple de papel que tenemos o las cenizas? Pues lo que pesa más viene siendo la hoja normal, ¿sí? Porque al transformarse en forma de ceniza se pierden sus propiedades al 100%. Sin embargo, Lavoisier fue una de sus aportaciones mediante esa parte experimental donde se dio cuenta que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ok, pasamos a
a otro personaje. Ya sabemos que Antoine Lavoisier fue el padre de la química. Bueno, y para terminar la historia de él, antes de pasar a al otro personaje, Antoine Lavoisier comentó que dentro de la química pues ocurrían todos esos procesos en esos tiempos. Sin embargo, la gente pues en aquellos tiempos no quería creer en la ciencia y tachaban a ese tipo de personas como Lavoisier como un hereje. ¿Y qué es un hereje? Pues una persona que hace magia o una persona que se considera ignorante de la religión y que hace las cosas por sí solo. Entonces no era muy bien visto ese tipo de personas como Lavoisier en aquellos tiempos. Sin embargo, lo que hacían era ejecutarlos o desaparecerlos. Pero gracias a él, pues sus aportaciones siguen en pie y seguimos estudiándolas. Bueno, otro personaje muy importante para iniciar este tema es Dmitri Mendeleev. Este personaje fue muy importante porque él fue quien realizó la tabla periódica. La tabla periódica fue uno de los primeros, pues de las primeras hazañas que él realizó. Sin embargo, podemos mencionar un poquito de su aportación. Él fue un químico ruso quien acomodó cada uno de los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica, los fue acomodando de tal manera que identificó tanto su masa, su número atómico y la cantidad de electrones que tenía cada uno. Él fue quien hizo ese acomodo y gracias a él tenemos lo que es nuestra tabla periódica, en este orden, en este acomodo. ¿Y cómo los fue clasificando? Los clasificó por metales y los clasificó por no metales, así como también le dio un enfoque más específico, de tal manera que se identificaban como metales de transición, metaloides, no metales, metales raros, etc. Y es lo que vamos a ver a continuación, la tabla periódica. Bien, la tabla periódica se divide de la siguiente manera. Tenemos grupos, que son los que están de manera vertical. Cada uno de estos es un grupo. Y tenemos periodos, que son los que están de manera horizontal. ¿Sale? Esos grupos y esos periodos están ordenados de tal manera que cada elemento químico cumple una función específica. Tenemos el hidrógeno, que está en el grupo 1A, periodo 1. Tenemos el helio, que está en el periodo 1, grupo 8A. Y así sucesivamente vamos bajando. Se encuentra, aquí está el litio, que está en el periodo número 2, grupo 1A. Aquí está el berilio, que está en el periodo 2, grupo 2A. Aquí está el boro, que está en el periodo 2, seguimos con el mismo periodo, grupo 3A. Y así sucesivamente. Bien, aquí nosotros podemos observar algo en forma de escalerita. Ustedes en cualquier tabla periódica que encuentren en internet o que hayan comprado en alguna papelería, se van a dar cuenta que existe una pequeña línea que está muy marcada en forma escalonada. Esa línea está dividiendo los no metales y está dividiendo a los metales. Todos estos que están aquí son metales y los de la escalerita para arriba son no metales. Los que están en esta línea, que están de este lado, se consideran gases nobles. Los gases nobles no reaccionan con ningún elemento de mi tabla periódica, con ninguno. ¿Por qué? Porque ellos están completos, cumplen a lo que llamamos octeto, que posteriormente vamos a ver esa clase en donde se va a especificar y se va a explicar más a detalle a qué nos estamos refiriendo con un octeto. Bien. Así está dividida la tabla periódica y aquí abajo tenemos los metales raros. ¿Por qué raros? Porque como su nombre lo dice, son raros, son casi no se utilizan en la vida cotidiana de manera consecutiva, pero sí se utilizan en algunos productos radiactivos e incluso bombas atómicas, como el uranio. Es uno de los elementos que se utilizan para las bombas atómicas o como medio de radiación.
Estos elementos son raros, pero son muy tóxicos y muy dañinos. Bien, entonces todos estos elementos químicos se identifican de acuerdo también a su masa atómica. Estos numeritos pequeños que aparecen aquí en forma de decimales son masa atómica. Es el peso de cada uno de estos. Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1.0, el litio pesa 6.94, el sodio pesa 22.98 y así cada uno tiene un peso específico. Eso es la masa atómica. Y también cada elemento tiene un número pequeñito en la parte de arriba que aparecen con números enteros, no son decimales. Esos números enteros son el número atómico, es el número que le corresponde a cada uno de ellos. Bien, así está estructurada la tabla periódica. Y son 118 elementos. Hay tablas periódicas que están actualizadas, cada cierto tiempo se actualizan. Existe una asociación que se llama IUPAC, que es esta, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o en inglés, que es la International Union Pure Applied Chemistry. Esta es la IUPAC. La IUPAC es una asociación en donde se reúnen todos la parte científica que están constantemente en actualización para la química, y ellos actualizan la tabla periódica porque constantemente también aparecen nuevos elementos químicos que probablemente los puedan integrar en la tabla periódica, pero hasta el momento solamente se consideran 118 elementos. Bueno, jóvenes, pues esto sería todo por hoy. La siguiente clase vamos a ver más a detalle cómo se conforma cada uno de los elementos y por qué corresponde ese número pequeño a cada uno de ellos. Ok, sería todo. Muchísimas gracias.